Muy bien. Este estudio fue bastante retuiteado y comentado durante la semana. Eh, Además, curiosamente coincidió se publicó el mismo día que tocó la clase de soluciones, de terapia con soluciones en nutrición. Y entonces tenía, pues sí, inusualmente frescos los estudios, porque los habíamos comentado en la clase. Y este estudio tiene varias virtudes, muy poquitas cosas criticables, eh, pero creo que más bien para lo que nos puede servir sobre todo es para reflexionar sobre, pues, para qué sí sirve y para qué no sirve un ensayo clínico aleatorizado. El estudio es el PLOS. eh, es un estudio aleatorizado, doble ciego controlado. Acuérdense que todo esto quiere decir que ni los pacientes sabían que les había tocado, ni los médicos tratantes sabían en qué estaba el paciente. De hecho, si se van a los materiales suplementarios, hasta trae foto de las bolsas de soluciones anonimizadas. Aleatorizaron a los pacientes a cada brazo. El análisis estadístico no estuvo cegado. Acuérdense que cuando ese análisis además está cegado se conoce como triple ciego. Y algo que creo que vale la pena resaltar desde un inicio es que es uno de los pocos estudios que se animó a un desenlace de mortalidad. O sea, cada vez es más raro encontrar estudios o ensayos clínicos que se avienten a decir, sí, yo sí le voy a pegar a la mortalidad, ¿no? En este caso sí lo hicieron. Escogieron un time frame de mortalidad pues, relativamente anormal, 90 días. O sea, casi siempre los desenlaces de mortalidad vienen a 28 días o a una semana o a mortalidad durante la hospitalización. Me pareció extraño y creo que no está del todo justificado o explicado por qué escogieron 90 días de mortalidad. Digo, no es penal, solo es poco habitual verlo. Y los desenlaces secundarios fueron que el porcentaje de pacientes que terminaban necesitando terapia de sustitución renal o cuánto le subía la creatinina. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto? O sea, desde hace ya, podríamos decir incluso un par de décadas, ha habido guerra sobre cuál es la mejor solución para el paciente hospitalizado, ¿no? Tanto crítico como no crítico. Hay que tomar en cuenta que este estudio sí es en pacientes críticos, ¿no? O sea, eso sí hay que subrayarlo. Y de hecho, pues ha habido varios muertos ya en esos estudios, ¿no? O sea, todas estas soluciones súper complejas con dextran y celulosa y estos preparados de soluciones caros que en teoría, al tener mejor presión oncótica, iban a ser mejores para reponer volumen, pues ya se demostró que no funcionaban y todavía quedaba un poco la batalla entre la solución salina de toda la vida contra las soluciones balanceadas como Hartmann o Ringer lactato, ¿no? O en este caso, el Plasma Light, que es lo que utilizaron en este estudio. Reclutaron un montón de pacientes, 5,000 pacientes, son más de 50 unidades de terapia intensiva en Australia y en Nueva Zelanda. Insisto, esto de los 90 días de muerte no está bien explicado, o sea, ¿por qué escogieron 90 y no la hospitalización y no estancia inútil y no? Pero bueno, o sea, eso es lo que utilizaron. Y los resultados es que después de randomizar, o bueno, de aleatorizar a sus participantes, hubo 530 fallecimientos en 2,433 participantes en un brazo, en el brazo del Plasma Light, y los mismos 530 en 2,413 en el brazo de la salina. No hubo diferencias en la cantidad de pacientes que necesitaron terapia renal sustitutiva, ni en el aumento de creatinina de cada uno de los brazos, ¿no? Fueron, de hecho, idénticos. Acuérdense que a mí no me gusta leer las conclusiones del abstract porque suele estar como súper maquillado. Digo, este no es el caso. Pero lo que sí nos ponen en las conclusiones es el número de preregistro, ¿no? Me había generado un poco de curiosidad ver si en el preregistro ya estaba esto de los 90 días. Y sí, o sea, el preregistro, o sea, todo como debe de ser. El preregistro se subió antes de que empezaran el reclutamiento. Ahí nos muestra después, vamos a ver que empezaron a reclutar en el 2017.
y su desenlace primario desde un inicio era, se los quiero mostrar acá, muerte a los 90 días de la letorización, ¿no? O sea, eso estuvo decidido desde un principio. No nos explican muy bien por qué escogieron 90 días y no otro, pero, o sea, de hecho 28 días sí es, o sea, que es como lo que típicamente se usa en pacientes críticos, pero es un desenlace secundario. Y pues bueno, también todo bien, ¿no? O sea, los brazos son los que pusieron en el preregistro. Es un estudio que sí se ejecutó como se había planeado. En el contexto de la introducción tiene apenas 2, 3 párrafos, no nos vamos a detener mucho en eso. Como les comento, desde hacía años ya había esta batalla por cuál era la mejor solución para reanimar pacientes. Y lo primero que nos cuentan es que quién financió el estudio. Estuvo financiado por esta institución que yo no conocía, el George Institute, que aparentemente es una, bueno, que después me fui a espiar, es una institución independiente justo para llevar a cabo ensayos clínicos, preguntas de salud pública en general. Sus directores son parte de la escuela de la Martin School of Government de Oxford y pues no tienen aparentemente ningún tipo de conflicto de interés relevante para este estudio, ¿no? O sea, genuinamente son una institución que tiene más de 20 años y que se dedica en Australia, China, India y el Reino Unido a financiar y ejecutar y asesorar ensayos clínicos. Entonces, pues, en eso todo muy bien. Sí nos cuentan que Baxter, que por supuesto vende soluciones, donó las soluciones, pero ni el George Institute ni Baxter tuvieron nada que ver en diseñar, ejecutar, analizar o escribir los resultados de esta investigación, ¿no? O sea, esto es muy frecuente o cada vez más se declara de esta forma textual. Se vale muchas veces que la industria, bueno, yo te pongo los materiales, pero, perdón, se comprometen y cuando eso ocurre se tiene que declarar de este modo, pues que ellos ni diseñan, ni ejecutan, ni escriben, ni nada, ¿no? Simplemente dieron los materiales. El plan de análisis estadístico y el protocolo se publicaron previamente, como ya vimos en el preregistro, ¿no? O sea, en ese sentido, todo muy bien. Ahora, los pacientes, como les comentaba, empezaron a reclutar desde septiembre del 2017. El preregistro lo subieron en el 2016, ¿no? Y lo terminaron en diciembre del 2020. Aquí vale la pena mencionar, lo cuentan un poco más adelante, 2 cosas. Uno, este es un estudio que terminó temprano. Ahorita vamos a ver qué tan temprano, pero la pandemia lo terminó. Sin embargo, sí hicieron un muy buen análisis para convencernos de que incluso si lo hubieran continuado a el total de muestra que tenían originalmente planeado, los resultados no hubieran cambiado mucho. Y lo segundo es esto que puse en morado, en el que, a ver, pacientes en quienes sus médicos tratantes consideraban que les convenía más una o la otra, pues simple y sencillamente les dieron, o sea, les dieron lo que los médicos creían que les tocaba. Es decir, solo aquellos pacientes en quienes el equipo médico dijo probablemente da igual son los que aleatorizaron. Esto, por supuesto, por motivos éticos. O sea, si yo tengo una opinión médica, vamos a suponer, tengo un paciente con acidosis metabólica y creo que por eso le conviene una solución baja en cloro, pues no lo voy a aleatorizar a que tenga 50% de probabilidades de que le toque salina. Eso sería poco ético. Dicho de otro modo, esto ya de entrada sesga a que los resultados es poco probable que vayan a salir significativos. ¿Por qué? Porque aquellos pacientes en quienes ya había un motivo para sí darles alguna de las dos, pues se las dieron, ¿no? Por simple y sencillamente ética. Ahora, aquellos pacientes en que sí requerían uno en específico, o sea, un fluido en específico, ya sea para dar medicamentos, pues también se los dieron, que ese es otro de los problemas que vamos a ver más adelante. La mayor parte de los pacientes del brazo de de Plasma Light, recibió un chorro de salina de todos modos. Entonces, dicho de otro modo, hubo un chorro, por así decirlo, de contaminación o de mezcla de solución salina en el grupo
de Plasma Light y por eso pues, no debería de sorprendernos de que los dos grupos se hayan visto muy parecidos, ¿no? Ahora bien, la aleatorización la hicieron por bloques permutados y estratificados. Esto se llama un muestreo complejo. Un buen ejemplo de esta estrategia de muestreo es en Sanut, precisamente. Solo que obviamente en Sanut no o sea, en Sanut aleatoriza a quién va a encuestar, ¿no? No una intervención, por supuesto. Y lo hicieron todo con una computadora. Eso me parece que estuvo muy, o sea, eso fue un acierto, eso es aplaudible, porque es la única forma en la que pueden garantizar que sus pacientes iban a estar sí aleatorizados, pero bien balanceados en edad, comorbilidades, severidad de las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se podía, otros cristaloides, sobre todo glucosada al 5, se usaron para diluir los medicamentos, cuando pues esto era necesario. Y una vez que el paciente, este es otro punto bien importante, una vez que el paciente salió de la terapia intensiva, las soluciones que les pusieron ya era, o sea, era abierto, ¿no? Es decir, y eso sí pudiera ser a lo mejor criticable. ¿Por qué? Porque, a ver, los pacientes no se quedaron 90 días en terapia intensiva. Entonces, los pacientes tuvieron, ahorita vamos a ver la media de estancia, pero sí es un poco cuestionable que, ¿por qué escoges un desenlace a 90 días si la mayor parte de ese tiempo no vas a estar controlando la intervención que quieres evaluar? O sea, tú quieres comparar cristaloides contra solución salina adentro de la terapia intensiva. A mí sí me hubiera hecho razonable que el desenlace se midiera pues, a la estancia de terapia intensiva. Sin embargo, bueno, pues, o sea, una vez que el paciente salía de terapia intensiva, ya, era China libre respecto a qué solución tocaba. Y esto, por supuesto, garantiza o hace todavía más probable que los resultados vayan a ser iguales entre grupos. Al reclutamiento evaluaron Apache y SOFA, por supuesto, para documentar y comparar que ambos grupos tenían enfermedades igual de severas o igual de graves. Y examinaron, ya tenían planteado desde un inicio tener un tamaño muestral para evaluar este desenlace primario de mortalidad de 90 días en 6 subgrupos diferentes. Estos subgrupos diferentes estaban dados por pacientes con sepsis y sin sepsis, ¿no? Que es el principal motivo de entrar a terapia intensiva. Pacientes con y sin lesión renal aguda, pacientes de determinada edad o de determinado sexo, ¿no? O sea, esto ya estaba prediseñado y pues eso está súper bien. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Ellos esperaban reclutar 8,800. Si se acuerdan, reclutaron 5,000, poco más de 5,000. Estos 8,800 les iban a dar 90% de poder estadístico para detectar una diferencia de mortalidad de casi 3%. Podemos ponernos a discutir si 3% de diferencia de mortalidad es relevante o no, pero desde un inicio sí era a 90 días. Ellos estaban estimando una mortalidad del 23%. Algo que sí me llama la atención es que, por ejemplo, si se acuerdan del bridge o si se acuerdan de sí, sobre todo del bridge, ellos basaron el desenlace que esperaban de acuerdo a una base de datos previa. Aquí no nos dicen exactamente de dónde salió este 23%. No hay una referencia para ese 23%. No es que sea indispensable, pero es como, o sea, se ve que salió de algún lado, es un número demasiado específico como para que se me hubiera ocurrido así al aire. Sí es relevante en cuanto al cálculo de muestra y pues no nos dicen exactamente de dónde salió. Sin embargo, sí nos cuentan que como cayó el COVID, decidieron, al analizar los datos, que pues ya era muy poco probable que fuera a haber cambios en el desenlace primario y suspendieron el reclutamiento con los 5,000 que ya tenían. Y algo que hicieron, que es este segundo párrafo de amarillo de acá, es que hicieron el cálculo de poder estadístico para lo que ellos tenían. O sea, si se acuerdan, y aquí a lo mejor le voy a poner o sea, originalmente querían 90% para encontrar una diferencia de 2,9%. Y ahora, como tienen menos muestra, la diferencia entre grupos pues tiene que ser más grande para mantener ese 90%. Entonces, esa diferencia es de ahora 3,8. Es decir, tampoco es una diferencia mucho más grande que lo que tenían pensado observar en un inicio, ¿no? Entonces, pues es un buen argumento para decir, bah, pues no valía la pena continuar por los 3,000 y cacho pacientes que nos faltaban, ¿no?
Este desenlace primario, al ser mortalidad, se analizó con una regresión logística, lo cual eso pues, está perfecto. Una regresión logística es justo para desenlaces dicotómicos. Y utilizaron como un efecto fijo el grupo de Plasma Light o salina, y como un efecto mixto o un efecto aleatorizado el sitio de terapia intensiva en donde estaba, ¿no? No imputaron datos. Una de las cosas que más controversia causa entre estadísticos es si vale la pena o no imputar datos. Hay gente que dice que pues no tiene ningún sentido no utilizar los datos. O sea, a lo mejor tienes vamos a suponer que tienes en tu base de datos 80 variables. Y tienes un caso que tiene 79 variables bien documentadas, pero una no estuvo por lo que tú quieras. Bueno, pues sí hay varios métodos por los cuales podrías estimar de cuánto sería esa que falta y te permitiría hacer uso de las otras 79 variables que sí documentaste bien. Por supuesto, hay pleitos sobre, a ver, a partir de cuántos datos ya es demasiado, ¿no? O sea, tampoco puedes inventarte o imputar 50% de los datos, ¿no? Entonces, en este caso decidieron no imputarlos, eso es pues, no necesariamente malo, pero ciertamente no les faltaban tantos datos, ahorita vamos a ver cuántos les faltaban. Yo creo que pudieron haberlos imputado sin mucho problema, pero probablemente no hubiera cambiado nada, ¿no? Y hicieron estos análisis ajustando la severidad por Apache, si había o no sepsis, por qué los habían metido a terapia intensiva, si fue posquirúrgica o cualquier otra cosa como covariables, ¿no? O sea, ajustaron para todas estas, lo cual es, por supuesto, adecuado para el tipo de desenlace que tenían. Convirtieron, o sea, los odds ratios de la regresión logística con sus intervalos, o sea, los convirtieron para hacer estos cálculos de mortalidad y el intervalo del 95% de esos ORs los ajustaron por este método de Hummel y Weisman, que yo nunca había escuchado y que me fui a investigar. El artículo que citan, o sea, me voy a regresar acá, o sea, citan la referencia 22, me fui a la referencia 22, quiero mostrarles la referencia 22, es este de aquí, Reed et al, lo cual ya es medio raro, o sea, si vas a utilizar el método de Hummel y Weisman, pues cita a Hummel y Weisman, ¿no? Pero bueno, citaron ese otro estudio, no sabemos por qué, y déjenme regreso acá. Y el estudio que citaron en realidad es una comparación de distintos métodos para calcular el intervalo de confianza del OR en una regresión logística, que efectivamente cita el paper, que, bueno, cita el método de Hummel y Weisman, pero el punto es que esto no es un paper, en realidad es un abstract en una conferencia. Si se van a o sea, pues eso, es un póster en una conferencia, una plática en una conferencia, a la que no se puede accesar. Y por otro lado, en este mismo paper que ellos están citando, dicen que el mejor de los métodos que ellos evaluaron era el resampling, el hacer submuestras de tu muestra total para calcular los intervalos de confianza con ese método. Es decir, de tus 5,000 vamos a sacar 100 submuestras al azar y vamos a hacer la regresión logística en todos y vamos a sacar el intervalo de confianza utilizando esas 100 submuestras, por decir algo. No sé si ese es efectivamente el método de Hummel y Weisman, no hay cómo saberlo. Y bueno, pues, o sea, sí es un poco descuidado que no hayan citado el original, ¿no? Eso hubiera estado agradable. Quiero pensar que el método de remuestreo es el mismo, porque si no, pues ni siquiera leyeron la referencia que están citando, ¿no? Hubieran hecho mejor el resample. En todo caso, hubiera sido mejor. Ocurre lo mismo que en medicina. O sea, a la estadística hay que quitarle los epónimos, porque pues yo no sé si Hummel y Weisman hicieron un resampling, pero aquí me pudieron haber puesto, pues calculamos los intervalos de confianza con resampling, y ya, ¿no? O sea, no habría dudas. Pero ok. El análisis secundario, hicieron también otra cosa que me pareció curiosa, pero pues muy válida. Este análisis secundario, aquí sí imputaron datos, lo cual, pues bueno, o sea, yo creo que los pudieron haber imputado para el outcome primario, decidieron solo hacerlo en el secundario, está bien, insisto, tal vez no hubiera cambiado nada. Y su método de imputación fue, vamos a asumir lo peor y lo mejor en ambos escenarios. Es decir, cuando faltaba un dato, el peor escenario era pues, que sí se murió a los 90 días. Y el mejor escenario era que sí había sobrevivido a los 20 días, a los 90 días, e hicieron esto para todos los pacientes a los que les faltaban datos. Y entonces,
o sea, me parece un método de análisis secundario de imputación muy válido cuando tu desenlace es dicotómico. Obviamente no lo puedes hacer para otro tipo de desenlaces, pero en este caso me pareció algo muy razonable. Y en eso, ya que hicieron eso, pues analizaron todo, ¿no? Compararon el mejor y el peor. Y si repitieron el análisis excluyendo a los pacientes que recibieron al menos medio litro del otro brazo. Y esto es importante porque, como ya les adelanté, esto pasó mucho en el grupo de Plasma Light. Es decir, a los de Plasma Light los reanalizaron dejando fuera todos los que recibieron más de 1 litro de salina, que si, ahorita vamos a ver que sí fueron un chorro, y los resultados no cambiaron tanto. Y hicieron lo mismo con los que habían, o sea, vamos a reanalizarlo todo con los que recibieron medio litro antes, o los que ya habían recibido medio litro antes de haber sido aleatorizados, porque hay que recordar que los pacientes de terapia intensiva muchas veces llegan a terapia intensiva después de haber estado un buen rato en el hospital, ¿no? O sea, no es como que llegan de la calle directo a la terapia intensiva. A ver, a veces sí, pero no siempre. Entonces, si antes de ser aleatorizados ya habían recibido al menos medio litro del otro brazo, pues también los excluyeron del análisis. Y para hacer la comparación de los distintos variables que contribuyen a la mortalidad, y si usaron un modelo de Cox, acuérdense que el modelo de Cox es un modelo multivariado de tiempo-evento, en este caso supervivencia, que permite utilizar más de una variable. El Kaplan y Meyer solo me deja usar una. Entonces, esto también estuvo muy bien. Y luego lo que hicieron fue que hicieron, o sea, como tuvieron que detener el estudio antes, utilizaron un test de futilidad, o es un test para decir que probablemente los resultados que llevas recopilados hasta ahora no van a cambiar tanto, que se llama el test de O'Brien y Fleming, que, bueno, este es solo el paquete de R que lo corre, porque yo no lo tenía. Y el método de O'Brien y Fleming, lo único que hace en realidad, digo, esta es la revisión que de hecho ellos citan, no es el original otra vez. El método de O'Brien y Fleming justo cita el ajustar esta predicción de van a cambiar mis resultados o no por el número de análisis interinos que tienes. Es decir, no es lo mismo de tener un trial cuando es la primera vez que veo cómo van los resultados, que de tener un trial cuando ya van 10 veces que veo cómo van los resultados y no han cambiado tanto. Y eso se los voy a mostrar de una vez, porque si no queda como no tan intuitivo. Aquí, esta es la gráfica, o sea, su análisis de O'Brien Fleming, en donde, si se fijan, los resultados de el desenlace primario que aquí utilizaron, o sea, en este método se usa con una cosa que se llama estadístico Z. Acuérdense, a lo mejor se acuerdan que el estadístico Z no es más que a cuántas desviaciones estándar está la media que yo documenté de la media de todas las medias. Se oye como un trabalenguas, pero va de nuevo. Es decir, juntaron 1000 pacientes y analizaron y obtuvieron este valor. Y luego juntaron 2000, bueno, como 1800 y obtuvieron el segundo punto. Luego 2500 y el siguiente punto. Y el siguiente punto y el siguiente punto. A todos esos puntos les sacaron la media. Y esa media se volvió el 0. El estadístico Z es a cuántas desviaciones está cada punto de la media de las medias. La línea del 0 es la media de las medias. Y entonces, si se fijan, varía muy poquitito. Y el análisis de O'Brien y Fleming me dice que si esta variación es menos de lo que tengo en cada uno de estos puntos naranjas, pues puedo concluir que incluso si continúo con el muestreo, pues mis resultados no van a cambiar, ¿no? Y de hecho, algo que también apoya esos datos es que si se fijan, con cada uno de los siguientes análisis interinos, la desviación de la media de las medias es menor. Es decir, la varianza está cambiando todavía menos. Y es decir, esto a mí me convence totalmente de que no valía la pena ir por los 3000 pacientes adicionales que tenían planeados. Y bueno, y este es el original, el paper original de O'Brien y Fleming. Ahora, analizaron los desenlaces secundarios utilizando un modelo lineal de efectos mixtos. Acuérdense que el efecto mixto era la terapia intensiva en la que estaba cada paciente.
Y analizaron después el tiempo de sobrevida después de haber sido dados de alta de UTI con incidencia acumulada y riesgos de COX. Algo que creo que vale la pena mencionar porque no vemos en todos los análisis de supervivencia, es que aquí utilizaron muerte como un riesgo competitivo. Un riesgo competitivo quiere decir, en un Kaplan y Meyer, cada que ocurre el evento que estoy analizando, tengo que censurar un caso. Obviamente, si un paciente ya se murió, no puede volverse a morir. Es decir, un riesgo competitivo es ese conjunto de riesgos en que una vez que ya ocurrió, afecta la probabilidad de todos los que siguen. Entonces, esto también es adecuado. Estos riesgos competitivos se ven sobre todo en análisis de sobrevida, sobre todo en pacientes con cáncer y con recaídas. Es en donde, de hecho, quienes desarrollaron ese análisis estadístico estaban analizando pacientes de trasplante de médula ósea. Y lo mismo, o sea, es una regresión de Cox igualita, nada más que la estrategia de censurar casos es distinta, porque una vez que te moriste, pues no te puedes volver a morir. Ahora, los pacientes, y ahora ya vamos a la parte de los resultados, ¿no? Me voy a ir un poquito más rápido, porque si no nos va a dar tiempo de platicarlo. Aquellos pacientes en donde no pudieron evaluar el desenlace primario fueron 62 pacientes en el grupo del Plasma Light y 74 pacientes en el grupo de Salina. Es menos del 3% de cada brazo. Y por eso creo que no hubiera pasado nada si los hubieran imputado. Después lo hicieron para los secundarios. No entiendo por qué no lo hicieron para los primarios, pero ok. Hubiera estado padre, la verdad, que pusieran ambas estrategias, pero está bien. Y perdieron menos del 1.5% en el seguimiento, ¿no? O sea, es una pérdida de datos muy, muy, muy respetable. No hay un solo estudio que no pierda datos. En ambos casos estaban igual de malitos, ¿no? Esto por supuesto que importa por el tipo de estudio y de población que estamos analizando. 42% tenía sepsis, lo cual tampoco es raro para pacientes en terapia intensiva. Y dentro de las primeras 24 horas, ambos grupos tuvieron las mismas soluciones. Insisto, los pacientes en terapia intensiva típicamente ya estaban en otro lado, quirófano, hospitalización general. Entonces, es importante también que los grupos fueran comparables en los líquidos que habían recibido antes de entrar al estudio. Eso también nos deja tranquilos. Y la duración media del tratamiento fue de 6 días. El rango intercuartilar está entre 3 y 10 días. Es decir, 75% de los pacientes recibieron entre 3 o 10 días de la intervención que estaba aleatorizada, ¿no? Y el volumen medio de solución que administraron también fue comparable. 3.9 contra 3.7 en cada grupo. Sin embargo, y eso es lo que puse con rojo, fíjense cómo 63% de los del grupo de Plasma Light recibió salina y solo 3% del grupo de salina recibió Plasma Light. Entonces, esto sí está muy desbalanceado. Nos dicen que, o sea, acuérdense que allá arriba nos dijeron que cuando esto pasaba, hicieron todos los análisis, excluyendo a ese 63%, pero pues excluir 63% de tu muestra no es poca cosa, ¿no? Esto sí estuvo muy, muy, muy desbalanceado y más adelante vamos a ver por qué. El tratamiento se descontinuó de forma prematura en menos del 5% en ambos grupos, eso está muy bien. Y el volumen urinario también fue similar entre ambos grupos, ¿no? Esto también está muy bien. Los signos vitales, presión arterial, presión venosa central, digo, no es que sirva para nada, pero tampoco cambió. Y la presión arterial media tampoco cambió. Sin embargo, algo que sí era importante encontrar es que el pH era diferente y el cloro era diferente entre grupos, ¿no? Pues, sobre todo porque, o sea, eso sí sería esperable, una de las diferencias esperables entre la salina y el Plasma Light, y sí ocurrió, ¿no? O sea, efectivamente, eso es algo, o sea, si se fijan, de hecho aquí ya coincidió con la gráfica, el pH sí es distinto como debería de ser, ¿no? Un poco más bajo, significativamente más bajo, en el grupo de la salina. Eso era esperable y es un control positivo de que efectivamente
estuvieron, o sea, la intervención fue efectiva, eso sí lo esperábamos ver. No hubo demasiada heterogeneidad, o sea, no hubo, o sea, en ninguno de los subgrupos que preplanearon, si se acuerdan, ellos ya tenían prepensado y predeclarado que iban a analizar el desenlace primario en gente con sepsis, por sexo, por grupo de edad, y ninguno de esos subgrupos tuvo diferencias tampoco, o sea, definitivamente no hubo un subgrupo que se beneficiara más de una o de la otra, y las causas de muerte tampoco cambiaron en ninguno de ellos. Entonces, en ese sentido, bien. Me voy a ir, o sea, las tablas, nada más déjenme llevo la discusión, que ya solo son estos párrafos, y vemos las tablas, porque como están en horizontal, se ven terrible. Entonces, mejor bajé las diapositivas. Por último, las escalas de falla orgánica no cambiaron y el resto de los desenlaces, días afuera de la terapia intensiva, dosis de aminas, días de ventilador tampoco fueron diferentes, ¿no? Las reacciones adversas tampoco fueron diferentes. Es un estudio en donde absolutamente todo se ve igual. Ahora, sí ven ahora unas diapositivas, ¿correcto? Lo único que les quiero mostrar de las diapositivas es, fíjense cómo, bueno, son idénticos. O sea, este es un estudio en donde todo se ve igualito entre grupos, absolutamente todo se ve igualito. No nos debería de sorprender, porque insisto, más de la mitad del grupo de Plasma Light recibió salina. Esta es la misma gráfica del pH. Sí queríamos ver que el pH fuera más bajo en la salina, por puritito sentido. Sí queríamos ver que el cloro fuera más alto en la salina, por puritita lógica. Y la creatinina no varió entre ninguno de los dos, ¿no? No hubo un solo subgrupo, como ya les mencioné, ni de edad, ni de sexo, ni de lesión renal aguda, en donde hubiera diferencias. Se ve todo muy, muy, muy igual. Y lo que quiero mostrarles es que bueno, ya les había mencionado de todos modos, es que, o sea, son absolutamente comparables. Aquí no cometieron el error de ponernos PES en la tabla 1, porque acuérdense que es un estudio aleatorizado, no tendría sentido tener PES en la tabla 1. Es la mediana de tiempo en terapia intensiva. Déjenme si las encuentro. Eh, que fueron, sí, bueno, de hecho está aquí, O sea, fíjense cómo, o sea, son idénticos los grupos, pero de los 90 días, 65 días estuvieron afuera de terapia intensiva. O sea, ¿por qué agarras un desenlace a 90 días si la enorme cantidad de ese desenlace no van a estar aleatorizados? O sea, no debería sorprender a nadie que no hubiera habido diferencias. 65 de los 90 días estuvieron recibiendo lo mismo. Entonces, obviamente se iban a ver igualitos, ¿no? En la discusión ponen que efectivamente, pues este es un estudio con desenlaces centrados en pacientes, eso está muy bien. Estos pacientes, o sea, aquí nos aclaran que otra fortaleza es que efectivamente los grupos son distintos en lo que tendrían que ser distintos. Es decir, estas Key Biochemical Measures son el pH y el cloro, y sí definitivamente son diferentes. O sea, a pesar de que sí fueron diferentes en eso, no hubo desenlaces clínicos diferentes. Ahora, vale la pena mencionar que fueron diferentes mientras estuvieron en UTI, no afuera, ¿no? Entonces, pues, un poquito lo mismo. Espérenme, ya me pasé, sí, acá. Estas son las tablitas que vimos. O sea, sus resultados son confiables, sí, y aquí lo defienden con el análisis de futilidad que ya mencionamos, o sea, ese punto totalmente se los doy, pero volvemos a este punto que marqué en rojo, ¿no? A ver, 63% del grupo de Plasma Light se contaminó porque muchos de los medicamentos no están estudiados más que en salina. O sea, la dilución de muchos de los medicamentos que se usan en terapia intensiva solo se ha estudiado con solución salina. Entonces, uno podría cuestionar cuál es el sentido de hacer un estudio en donde ya de entrada deberías de haber como previsto que iba a haber mucha contaminación entre grupos, porque los médicos, no sería ético ponerte a experimentar al mismo tiempo que si un medicamento solo se ha estudiado en dilución con salina, pues cambiarle el vehículo, ¿no? Entonces, creo que esto sí pudo haberse previsto desde antes y explica muchísimo de por qué no hay diferencias.
aquí nos ponen lo mismo. No controlaron cuál fue la solución que se administró afuera de terapia intensiva. Si no lo iban a controlar, entonces, ¿por qué el desenlace primario es a 90 días? ¿No? O sea, eso es lo único que no me gustó de este estudio. Pero creo que es creo que es un punto importante. O sea, a la hora de diseñarlo. No compararon, igual por motivos de exclusión y por motivos éticos, el plasma light en pacientes con solución salina, porque la solución salina ahí tiene una clara indicación, ¿no? Que es pues, justo para cuidar la osmolaridad del tejido cerebral. Y dicen que sus resultados se parecen mucho a otro estudio clásico que ya había mostrado lo mismo, el BASICS, pero no se parecen a los del SMART. En el SMART sí hubo diferencias en el número de pacientes que necesitaron, o sea, el SMART tuvo como desenlace primario, no fue mortalidad, fue uno de estos desenlaces mixtos, en donde se incluía un falla renal grave o diálisis, y en ese estudio sí se observaron diferencias. Sin embargo, sus datos pues, sí sugieren que cualquiera de las dos son muy, muy similares. Sus resultados también son consistentes con cambio de 3 puntos porcentuales en el riesgo de muerte o de recibir terapia renal sustitutiva que se había observado en otros lados, ¿no? Además nos dicen que sus resultados se parecen a los de un metaanálisis que se publicó hace poquito. Yo cuestionaría si ese metaanálisis tiene mucho sentido, porque si todos los estudios tienen, o sea, no incluye no todos los estudios en ese metaanálisis son en pacientes críticos, y no todos tuvieron el mismo grado de contaminación de grupos. Entonces, pues bueno, o sea, es cuestionable, es un metaanálisis sí muy heterogéneo. Está publicado en esta nueva revista, que aquí marqué en un color distinto del New England, que se llama New England Journal of Medicine Evidence, que tiene todo que ver con metodología. Y digo, las pocas cosas que he visto de esa revista es nueva, y hasta ahorita pues, creo que están bien. El enfoque de esa revista me parece muy adecuado. Y que nos están diciendo que obviamente las características de los pacientes y otras características de la enfermedad, pues incluyendo el costo y la disponibilidad y la compatibilidad con los medicamentos, pues determinan qué fluido vas a usar. O sea, si mi paciente necesita un medicamento que solo se ha estudiado en dilución con salina, pues solo puedo usar salina. O sea, vuelvo a lo mismo. Esta tal vez es una pregunta que no necesitaba un ensayo clínico aleatorizado, porque no ibas a poder aleatorizar bien, precisamente porque nos falta información sobre si esos medicamentos se pueden utilizar en un vehículo diferente. O sea, dicho de otro modo, en el mundo real tenemos las manos bastante amarradas respecto a qué podemos usar en un paciente crítico. Precisamente porque el paciente crítico necesita muchos medicamentos y muchos de esos medicamentos se tienen que diluir en salina. Entonces, pues no podemos cambiarle tanto. ¿Se necesitan más estudios para corroborar esto? Sí, pero yo no diría que son estudios aleatorizados. A lo mejor necesitamos estudios en poblaciones específicas, que es un poco lo que nos dicen ya al mero final con el BASICS, ¿no? O sea, a lo mejor sí hay una diferencia entre estas soluciones en pacientes con daño cerebral o en pacientes con riñones muy frágiles, pero en general, o sea, yo creo que este estudio nos debe demostrar que no tiene tanto sentido hacer un ensayo clínico aleatorizado tan grande, tan caro, tan complejo, en un escenario en donde de todos modos tenemos las manos bastante amarradas, ¿no? O sea, cuando vemos todo esto, o sea, cuando vemos esta perspectiva, pues no sorprende absolutamente nada que no haya habido diferencias entre grupos, incluso si sí existieran, ¿no? O sea, sí puede ser que haya subgrupos en donde estas diferencias importan. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien tiene alguna pregunta?